Hace una semana atrás estuve ministrando acerca de las exigencias del poder y hoy vamos a hablar acerca del espíritu de poder. Acerca del espíritu de poder. También dije en uno de los mensajes una frase que es importante remarcar. Cualquier cosa que no es de fe es pecado. Cualquier cosa que no es de fe es pecado. Así que sin duda vemos en la escritura y en la palabra de Dios que el objeto de la palabra y el objeto del Espíritu Santo o de la fe en nuestra vida es llevarnos a conocer a través de la escritura y a través de la palabra al Dios Todopoderoso y también tener la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Toda la palabra nos va revelando a Dios y nos va mostrando quién es Dios. Entonces, cuando usted lee la escritura, usted recibe la revelación de Dios, o en otras palabras, la escritura le permite ver a Dios. Ninguno de nosotros ha visto a Dios en forma literal, visible, con sus ojos humanos, pero a través de la escritura podemos ver a Dios, podemos ver su forma, podemos ver cómo es Él, ver sus atributos, ver su carácter, porque la palabra de Dios nos va delineando quién es Dios. Entonces, de esta manera, puedo ampliarlo mucho más aún. Cuando el Señor nos da a nosotros el Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestro corazón, Él nos da todo lo que necesitamos para ver a Dios y para conocer a Dios. No necesitamos absolutamente ninguna otra cosa porque el Espíritu Santo será suficiente. Me explico. Puede usted estar chocando ahí en sus neuronas y pensar de que estoy diciendo algo totalmente incoherente. Usted dice, pastor, la palabra de Dios es suficiente, pero sin el Espíritu Santo no es suficiente. La palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo revela. Por lo tanto, si usted tiene el Espíritu Santo, la palabra de Dios le será revelada y a través de la palabra conocerá y verá a Dios. Entonces necesita al Espíritu de Dios en su vida para que pueda real y genuinamente conocer a Dios. Por eso digo que cuando el Señor nos da el Espíritu Santo, nos ha dado todo lo que necesitamos. Amén. Entonces, si nuestra fe en el Espíritu puede ser restaurada, si nuestra fe en la función del Espíritu es restaurada en nuestra vida, vamos a poder entonces anhelar, buscar del Espíritu Santo. Usted puede buscar mucha palabra y es bueno que lo haga, no es malo, pero si usted no tiene del Espíritu, entonces irá en una dirección equivocada. La interpretación de esa palabra no será del Espíritu, sino será de su propia mente, será de su propio corazón, de su propio deseo. Pero cuando el Espíritu de Dios está y usted busca la palabra de Dios, porque el Espíritu produce el buscar la palabra de Dios, porque Él nos guía, dice, a toda verdad y a toda justicia. Estoy poniendo y parafraseando un poquito, no quiero enredarlo, pero esto es igual como cuando la gente pone el énfasis en las lenguas. Dice, si tú estás bautizado es porque tienes lenguas, entonces habla en lenguas para que el Señor te bautice. Error, grueso error. Usted tiene que ser bautizado para que las lenguas fluyan. Usted no debe buscar las lenguas para ser bautizado. Usted debe ser bautizado y las lenguas fluirán. Esto es lo mismo. Usted está lleno del Espíritu y la palabra se revelará. Usted anhelará la palabra, querrá la palabra, buscará de la palabra, leerá de la palabra, porque el Espíritu le guiará a la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces quiero enfocarle en esto. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Dios desea que nosotros tengamos fe en la obra del Espíritu Santo para que sea restaurada esa fe hacia el Espíritu en nuestra vida. Donde una vez nació el poder de Dios, donde una vez funcionó el poder de Dios en nuestras vidas, eso tiene que ser restaurado. Yo estoy consciente que mucha gente al venir a Cristo, al tener a Jesús en su vida, Dios obró cosas extraordinarias, pero en este tiempo como que se han quedado estancados, como que se han quedado detenidos, como que no han crecido más y sencillamente ellos aplican de que la iglesia tiene la culpa, cuando en realidad hemos dejado la comunión con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere llevarnos a conocer a Dios en su totalidad.
¿Me está escuchando? Entonces Dios va a hacer algo a causa del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. El Señor puso en nosotros algo especial. Por lo tanto, Él quiere reactivar eso que Él puso en nuestra vida para que seamos más, ¿cómo llamarle así? Para que seamos potenciados, para que seamos personas útiles a la obra del Señor y nuestras capacidades sean, en otras palabras, guiadas por el Espíritu de Dios. De acuerdo a la Escritura, yo leo en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, no lo busque, por allá por el versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, dice, sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. O sea, Jesús estaba diciendo aquí: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Él dijo que con la venida de esta promesa habría poder. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida del cristiano, recibe poder. Recibe poder. Entonces ellos serían investidos de poder de lo alto. Leemos en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el instinto del hombre, si lo puedo aplicar, el instinto del hombre es por el poder. No hay hombre, no hay mujer sobre esta tierra que no anhele y no desee poder. Todo hombre y toda mujer sobre esta tierra desea poder. Por lo tanto, como Dios conoce la realidad del hombre, Dios entonces decide poner poder en la vida del hombre, porque es lo que anhela, es lo que desea. Si usted anhela poder, entonces necesita al Espíritu Santo de Dios. Necesita la autoridad de Dios en su vida. Entonces, eso es la clave. El hombre quiere poder y es el instinto más fuerte del corazón del hombre. El poder es el atributo de Dios. El poder es más codiciado por el hombre que nunca, porque el hombre desea tener poder. Ahora hablo de un poder que el hombre anhela hoy día en la sociedad, que es totalmente diferente a lo que Dios nos da. Pero como Dios sabe que el hombre desea poder, entonces Él ha depositado el Espíritu Santo en sus creyentes, en los que aman a Dios. Recuerde usted que cuando Satanás se rebeló, lo que quería también era poder. Por eso se rebeló. Se rebeló porque quería poder, o sea, quería tener lo que Dios tenía. Era adorado, era venerado, era honrado, y él no lo era. Entonces él tenía que adorar a Dios y se rebeló porque quería también ese poder, quería alcanzarlo, pero fracasó. Porque Satanás, aunque usted no lo crea, no tiene poder. Usted dice: no, si tiene poder, mire lo que está haciendo en el mundo, allá haga lo que quiera, pero no tiene poder contra ti, no tiene poder contra mí, no tiene poder contra los hijos de Dios, no tiene poder contra el poder de Dios. Por lo tanto, no hay poder en el diablo. Entonces ese mismo apetito, si lo puedo llamar, fue la perdición de la raza humana. Recuerde usted, cuando el diablo mismo le dice a Eva: seréis como dioses. El hombre siempre ha querido poder. Y eso es lo que a mí me intriga también, porque si el hombre siempre ha querido poder, yo no entiendo a las iglesias evangélicas por qué no buscan el poder de Dios. Todos quieren tener poder, pero no buscan el poder de Dios. Y ahí está el problema número uno. Entonces la iglesia, como la vasija mediante la cual el Señor va a fluir y va a suplir de Dios todo lo que el mundo necesita, lo que el hombre y lo que la mujer necesita, de alguna manera indicamos el hecho de que Dios tiene que tener un vaso, tiene que tener un recipiente en donde Él derrame de su poder. Y somos ese vehículo de expresión de Dios. Nosotros somos la expresión de Dios aquí en la tierra. Cuando alguien nos ve a nosotros, debe ver entonces la expresión de Dios. Dios se está moviendo, Dios está actuando, Dios está hablando. Cada vez que la iglesia hace algo, Dios se está moviendo.
Somos la expresión de Dios. Pero ¿cuál expresión de Dios? Cuando realmente está el poder del Espíritu Santo en ella. Entonces, lo mismo es cierto de Satanás. El diablo también tiene sus secuaces, y usted lo sabe. Él debe tener un vaso, un recipiente también, para poder poner de lo suyo y manifestarse a sí mismo y hacer su obra. El diablo es astuto. Entonces trata de buscar esos recipientes para depositar su autoridad o lo que quiera hacer. Entonces el vaso que tiene el diablo se llama, a ver si me ayuda alguien. Ya he predicado tanto de esto que ya tienen que tenerlo grabado. El vaso que el diablo usa se llama más fuerte, dígalo. Se llama carne. El vaso que el diablo usa se llama carne, pero el vaso que Dios usa se llama espíritu. Porque Dios quiere depositar en nosotros el espíritu. La carne en sí es la que destruye los propósitos de Dios. Entonces el diablo viene a ¿qué cosa? A la carne. ¿Me estás oyendo? Entonces veamos esta realidad. El diablo entonces se las arregla. La carne es ese vaso que el diablo usa. Cuando ves el espíritu de egoísmo operando en la vida de muchos creyentes, estás viendo al diablo obrando. Oh, qué fuerte es esto, hermano. Si usted entiende lo que acabo de decir, usted se pega un cabezazo en la muralla y se la embarré. Escúcheme bien, cuando usted ve el espíritu de egoísmo operando en el ambiente cristiano, tú sabes que Satanás ha ganado una posición firme, porque Dios siempre nos habla y nos ministra de que nosotros debemos dejar los deseos de la carne. Debemos eliminar esos deseos de la carne en nuestra vida. ¿Me está oyendo? Entonces, cuando ves ese espíritu de egoísmo, ese espíritu sin ley, entonces sabes que es Satanás obrando. Podría poner un montón de ejemplos más. Entonces, cuando el diablo ha encontrado un vaso, un recipiente, deposita en él todo aquello que no es de Dios, que no es el fruto del espíritu. Qué silencio. Ayer los hermanos estaban igual allá en San Carlos, un silencio rotundo. Se mudaron para acá hoy día. El don del espíritu es el don de Dios de poder, primeramente para testimonio efectivo. ¿Cómo la iglesia va a ser efectiva si no tiene el don de poder de Dios? El don del Espíritu Santo. La iglesia nunca va a ser efectiva, nunca va a realizar la obra de Dios si no tiene el poder de Dios en ella. Por lo tanto, aunque nosotros saltemos, brinquemos, cantemos, gritemos, aplaudamos, hagamos lo que hagamos, no va a ser efectivo eso en la vida de los demás, porque no está el poder de Dios, porque debe haber un testimonio efectivo. Porque el testimonio no es cantar, no es aplaudir, no es decir aleluya, no es decir gloria a Dios, no es decir amén, no es orar en las comidas. Sencillamente el testimonio es lo que vivimos, nuestro carácter cambiado, nuestra forma de ser cambiada, nuestras emociones cambiadas, nuestro pensamiento cambiado, y nosotros pensamos como si Cristo estuviera aquí con nosotros. Amén. La palabra del Señor dice: recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, me seréis testimonio. Esto no habla de ser testigo de algo. Hoy yo vi un accidente, fui testigo de un accidente y miré ahí, gracias a Dios no hubo ningún muerto. Tú fuiste testigo de eso, pero el Señor no utiliza esa palabra testigo como lo que nosotros utilizamos, sino en otras palabras nos enfoca que nosotros seremos testimonio de Él. Testimonio de Él. O sea, nosotros somos el canal por el cual fluye el Señor aquí en la tierra. El Señor nos va a usar a nosotros para alcanzar a los demás y mostrar a Cristo al mundo. Tú y yo somos los que debemos entonces llevar adelante esta obra, pero no podemos en ese vaso de la carne. Tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado y tiene que ser regenerado. Por eso es importante entonces la obra del Espíritu Santo en nosotros. Debe ser un testimonio poderosamente efectivo en nuestra vida. Debemos demostrar que el Señor está en nuestra vida. Pues el Espíritu Santo hace un testimonio poderoso.
Pero es también, sin duda, el poder de la santidad de vida que lleva ese testimonio poderoso. El Espíritu Santo nos santifica. Te lleva a buscar de Dios, anhelar de Dios y santificar tu vida para servir mejor al Señor. Si tú no lo estás haciendo, es porque necesitas entonces el Espíritu Santo. ¿Me estás oyendo? La Escritura dice, y la santidad, que sigamos la santidad, sin la cual nadie, dice, verá al Señor. Seguid la paz con todos, aplico el versículo completo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Qué tienen que hacer? Seguir la santidad. ¿Y cómo se santifica? Me cuesta. Necesitas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la única santidad que puedes tener. No hay otra. La palabra, cuando nos enfoca, dice que el Espíritu es santo. Lo enseñé eso en un mensaje pasado ya. El Espíritu es santo. Por lo tanto, cuando viene a tu vida, te santifica. Tú no puedes decir que tienes el Espíritu Santo si tu vida no está santificada. Hay gente que dice que es cristiana, que es santa y que su vida no está santificada. Por lo tanto, no tienen el Espíritu Santo. Hay un problema serio ahí, hermano. El Espíritu Santo viene para santificarnos y es lo único que puede santificar tu vida. Entonces es el poder de Dios y ese poder se manifiesta a través de la santidad. Es el poder de santidad, es el poder de cambio, es el poder de transformación, es el poder de renovación. Entonces, si caminamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Dios nos ha dado en el Espíritu Santo el poder para vencer, el poder para poder lograr victoria. Entonces, no somos víctimas, somos vencedores. Ojalá pueda entender lo que estoy enseñando ahora, hermano. Entonces, no somos víctimas, sino somos vencedores. Ninguna arma, dice, forjada contra nosotros prosperará si caminamos en el Espíritu. Ninguna arma forjada. Ahora pues, ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, yo sé que esto es complejo para algunos porque la mayor parte de las iglesias ni siquiera hablan de esto. La gente va y ¿qué es lo que hacen las iglesias? Entretenerlos. O sea, la idea es que haya un lindo ambiente, que nos alegremos, que nos gocemos y todo acá, pero no hay nada más de eso. Necesitamos la instrucción, necesitamos la palabra, necesitamos que el Señor nos diga lo que estamos haciendo mal y que nos diga también lo que debemos hacer bien. Esta es una realidad. Entonces miremos la Escritura. El Espíritu Santo es el poder de santidad dentro de nosotros y también para el servicio santo consagrado a Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, hay temor de Dios en ti. Y tú buscas al Señor. Y tú te santificas, te consagras. Oh, qué lindo es esto. Te consagras. Entonces, este es el significado. Si Jehová no edificar la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. En otras palabras, tú no puedes tratar de edificar tu vida sin la ayuda de Dios. Tú no puedes tratar de levantar tu vida espiritual sin la ayuda de Dios. Y la única manera que Dios te ayude es a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, a menos que Él unja tu vida, simplemente tendrás palabras, frases, ideas y pensamientos, pero simplemente serán palabras, porque la verdad es que las cosas que hacemos no tienen nada que ver con lo que hablamos. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, tú eres lo que hablas, tú eres lo que dices. Hoy día lo que más se necesita es ese tipo de testimonio. Te fijas que la gente hoy día dice, se compromete a algo y no lo cumple. Entonces, ¿qué pensamiento tienes de esa persona? A esa persona no es responsable. Entonces tú tienes que hablar, pero hacer, ejecutar. Y solo el Espíritu Santo te puede ayudar a hacer eso. No hay otra manera, porque la carne lamentablemente siempre está luchando. Entonces cuando la unción
cuando el Espíritu de Dios está sobre lo que hacemos, entonces verdaderamente es que estamos llenos de Él. Porque estamos dando testimonio de que el Espíritu Santo es el que nos está llevando a hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer. Es como si Cristo mismo hubiera o hiciera eso. Es como si Cristo estuviera allí haciendo lo que dijo que iba a hacer. A mí me gusta mucho leer los evangelios. No sé cuántas veces los habré leído, pero me encanta leer, sobre todo cuando el Señor dice que va a hacer algo. Y a veces no están ni siquiera en el lugar. Sobre todo me encanta cuando Él dice de Lázaro que esa enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Él estaba seguro. Estaba seguro. De eso voy a hablar en el segundo tema que viene después. Entonces, él estaba seguro. Hablaba y hacía lo que hablaba. O sea, luego de eso ejecutaba. Él le dijo a la mujer, a Marta: no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta seguía porfiando. Entonces ahí le dice: ¿dónde le pusiste? Y cuando está ahí frente a la tumba, hace lo que él dijo que era. Yo soy la vida, así que Lázaro, sal fuera. Se acabó. Tu palabra o las palabras que nosotros decimos debe ser la realidad de nuestra vida. No podemos quedarnos tan solo en palabras. El problema de los fariseos era eso. Jesús dice de ellos: hagan todo lo que ellos dicen, pero no imiten sus hechos, porque ellos hablan y no hacen. Ese es el problema de la iglesia hoy día. Habla mucho, hace poco. Debemos hacer más y hablar menos. Ese es el punto. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti, tú actúas de acuerdo a lo que Dios te ha movido a hacer. Entonces nos movemos en el Espíritu Santo, y allí es donde vemos cómo el Espíritu comienza a guiarnos. No es simplemente una cosa de decir nada más. Porque hay gente que dice: no, esto hay que hacerlo en el nombre de Jesús nomás. Es como esa gente que quiso reprender a ese endemoniado, rectificando, ¿cierto? Eran 7 hijos de ese hombre y fueron allí a tratar de reprender a ese endemoniado y no les resultó. Esto no es tan solo de nombrar el nombre de Jesús. Esto tiene que ser respaldado por el Espíritu de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, entonces las cosas van a suceder. Entonces ahí es cuando comenzamos a ver. El espíritu de poder significa, y quiero aclararlo, que es el espíritu de santidad que vitaliza y energiza al creyente. O sea, tú no vas a estar, si estuvieras lleno del Espíritu, no vas a estar tan callado así. No estarías tan preocupado como estás ahora. Ahora, ¿a qué hora me da un golpe? ¿A qué hora me dice que estoy mal? ¿A qué hora me dice que yo estoy pero perdido? No te puedo decir eso. Yo no sé si estás perdido o no. Dios lo sabe. Pero lo importante es que si necesitas el Espíritu de Dios, tienes que pedirlo al Señor. Miremos esta realidad. Él hace todo esto. El Espíritu Santo nos energiza, nos da la santidad, pero no con las facultades naturales, hermano. No es con las facultades naturales. Hace posible cosas más allá de su desarrollo, más perfecto quizás. O sea, nosotros en la iglesia tratamos de cambiar a la gente. Seamos honestos, tratamos de cambiar a la gente. Y nosotros tratamos de llevar a la gente a un cambio. Pero el único que puede cambiar a la gente se llama Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos procurar, tratar, intentar, dialogar, aconsejar, guiar, dirigir, pero si el Espíritu Santo no está allí, esa gente nunca cambiará. Si el Espíritu Santo no entra en la vida de esas personas, ellos nunca cambiarán. ¿Me está oyendo? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Primero, estar llenos del Espíritu, para que la gente que reciba la palabra de Dios y el consejo pueda cambiar a través del Espíritu de Dios. Entonces, la personalidad, de alguna manera, de la persona, la personalidad del ser humano, del creyente, de la creyente, es el asiento del Espíritu de Dios. Ahí es donde el Espíritu se posa, en la personalidad. Por lo tanto, Él trae su personalidad y la pone en ti y elimina la tuya. Eso lo enseñé también en otro mensaje. O sea, el Señor viene, quema lo que no sirve y pone su personalidad. En otras palabras, tú cambias totalmente. Por eso hay gente que cambia. Hay otros que le dicen: no sé cómo estáis tan cambiado, te lavaron el cerebro en esa iglesia. Oye, estáis diferente. Antes gritaba y antes, ¿para qué te digo? Como era chileno, pues.
Usted entiende eso, ¿no? Terrible, cómo gritaba, pero ahora no, muy calmado, tranquilo. Los problemas más grandes no le asustan, al contrario, está pero tremendamente cambiado este hombre, dice usted. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, se asienta en la personalidad de esa persona. Y ahí pone el poder de Dios. Entonces, cuando vemos la Escritura, miramos a los apóstoles siendo llenos del Espíritu Santo y su personalidad cambió. Totalmente cambió. Si no, tenemos que mirar la vida de Pedro nada más, cómo era y cómo fue después. La personalidad de Pedro cambió. Entonces algunos dicen, no, pastor, lo que pasa es que yo soy así. Tú eres así, tienes toda la razón. Tú eres así. Pero si dejaras que el Espíritu Santo entrara en tu vida y cambiara tu personalidad por la de Él, yo te digo, ya no serías así. Otros me dicen, es que yo he sido toda mi vida así. Tienes toda la razón, toda tu vida ha sido así. Pero cuando el Espíritu Santo venga a tu vida, tu personalidad va a cambiar. Amén. Entonces, el don del Espíritu Santo es un don de personalidad. O sea, nos posesiona. Se posesiona en nosotros para que Dios obre a través de nosotros. Y eso es permanente. Actúa con nuestros pensamientos. Y vamos viendo el poder de Dios actuar en nuestra personalidad, cambiando nuestros sentimientos, cambiando todos nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestras filosofías. Entonces el don del Espíritu Santo es ese don de personalidad. Vuelve a las personas ordinarias en personas extraordinarias. No se goza mucho este día. Esa es la calor. El Espíritu Santo, cuando venga sobre tu vida, te va a cambiar de alguien, escúchame bien por favor, ordinario a alguien extraordinario. Porque ya no vas a ser tú. Por eso dice la Escritura que este tesoro está en vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, cuando la gente te oiga predicar, cuando la gente te oiga hablar, cuando la gente te oiga o te vea actuar, entonces va a decir algo extraordinario de ti. Va a decir, yo no sé cómo ese hombre lo hace, no sé cómo esa mujer lo hace, no sé cómo puede vivir, yo no sé cómo puede pensar de esa manera. Es extraordinario lo que piensa, es lindo, hermoso. Y tú dices, pero él no era así antes, mira cómo está ahora, qué cambio, qué transformación. Y ahí se van a dar cuenta que no fuiste tú el que cambiaste, sino fue el Señor el que te cambió, te llevó a una nueva vida. Aleluya. Entonces el Espíritu de Dios es el don de Dios de personalidad al creyente. Es la calidad, como dice alguien, lo que cuenta, la calidad. Hay por ahí algunos dicen, bueno, somos pocos, pero bueno, dice. Es la calidad entonces lo que cuenta. Gracias. Es la calidad entonces lo que cuenta. Y el objeto de estas lecciones sobre el Espíritu Santo y de alguna manera, y el objeto de enseñar acerca del Espíritu Santo es que usted y yo podamos entender lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo usted se muere espiritualmente. Porque sin el Espíritu usted solo tiene la carne. Y la carne es muerte. Es el problema serio. ¿Usted puede venir a alabar a Dios en la carne? Pregunta difícil, pastor. ¿Puede venir a alabar a Dios en la carne? A su manera sí. Pero no es una alabanza para Dios. Porque la alabanza para Dios es solo en el Espíritu. Por eso dice Él que busca adoradores que le adoren en... ¿Ve? No tiene nada que ver con la carne. Entonces cuando usted viene y está cansado, está aburrido, dice, levante su mano, ahí está. Demos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. No tiene nada que ver con eso el Señor. Es el Espíritu, la emoción, la pasión por las cosas de Dios. El Espíritu despierta pasión. Yo creo que aquí más de algunos fueron aficionados, no sé, apasionados, fueron del fan club de no sé qué cosa, de qué artista, o fueron también de un equipo de fútbol, y algunos todavía que andan medio raro.
Y lógicamente cuando usted iba al estadio, seguro que iba tan tranquilo, usted iba así, ¿no? Su personalidad era así. Gol, gol, gol. Usted ve que la gente que tiene un equipo, oiga, puede ser pero muy silencioso, muy callado, pero al momento del gol se revoluciona. Se pasa de revolución incluso. ¡Wow! Y sale gritando. ¿Y qué le pasó a este? Entonces cuando tú tienes algo que te apasiona en tu vida, entonces en la carne no se puede adorar a Dios. ¿Me estás oyendo? Entonces, Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos me dicen a mí es que me cuesta a mí alabar a Dios, es que a mí me cuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que a mí me cuesta ir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no tengo fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, para todo tenemos una respuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese fortalecimiento es por el habitar interno del Espíritu Santo. O sea, cuando tú tienes el Espíritu es imposible, hermano. Tú comienzas a ver las cosas diferentes. Entonces el propósito de mostrar esta verdad es para levantar nuestra fe, levantar nuestro ánimo. Si te estoy diciendo que tienes algo extraordinario en tu vida, es para levantar tu ánimo. Es para provocar que te despiertes. Es para provocar que realmente veas el poder de Dios que está en tu vida y lo tienes guardado como en una maleta antigua. No, el poder de Dios es para dejarlo fluir, es para dejarlo funcionar, actuar. Aleluya. Es para que pueda haber dentro de la iglesia fe hacia el Espíritu Santo, hermano. Porque la iglesia ha perdido esa fe. Todos queremos avivamiento. ¿Cuántos quieren avivamiento aquí? No vino nadie hoy día, hermano. No vino nadie hoy día. ¿A dónde vinieron? Toda la iglesia pide avivamiento, pero parece que no quiere ser parte del avivamiento, cuando en realidad el avivamiento ya está dentro. Pedimos algo que ya tenemos. Pedimos algo que ya Dios ha derramado. La carne lo ha ocultado, la carne lo ha obstaculizado, lo ha oprimido. Eso es lo que sucede. Dice, bueno, y no está hablando que el Espíritu Santo es poder, entonces ¿por qué no rompe con todo? Eso quisiera el Señor. Reventarte así, ¡pua! Pero Él respeta el libre albedrío. Por eso dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese adoradores que le adoren. Esto significa que usted debe desear, debe anhelar adorar al Señor. Si usted quiere venir a sentarse y perder el tiempo toda una mañana, haga lo que quiera. Pero Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. O sea, este es el don de Dios. El don del espíritu es el don de la personalidad que posee el espíritu del hombre. O sea, en otras palabras, mueve nuestra vida de acuerdo al propósito de Dios. Cuando nosotros, como cristianos, somos poseídos por el Señor. Vamos a hablar de ese tipo de frase. Poseídos por el Señor. ¿Le gustaría ser poseído por el Señor? Porque a veces poseído por la telenovela, poseído por la tele, poseído por esto otro, poseído por allá, poseído por allá. Pero ser poseído por el Señor. Antes que llegue la hora del culto, en el culto, vamos, ya, vamos al culto a alabar al Señor. Y llega aquí, pero con un ánimo, aleluya, llega al tiro, gloria a Dios, bendito. No, algunos llegan aquí, pero se demoran como media hora en enchufarse. Escúcheme bien. Dios, y aquí voy a decir algo que va a doler. Va a doler. Ay, Señor, ¿lo digo o no lo digo? Lo digo. Ya. La Biblia en ninguna parte
usa la palabra personalidad. En ninguna parte. Porque Dios nunca busca personalidades. Y aquí quiero aclarar un punto. ¿Por qué digo que Dios trae la personalidad del Espíritu a nosotros para eliminar la nuestra? Dios nunca busca personalidades humanas para usar esa personalidad humana. Hoy día vemos a la gente predicando un evangelio totalmente absurdo. Que dicen, el cantante tanto se convirtió y sigue con su misma personalidad, haciendo lo mismo que siempre ha hecho, viviendo de la misma manera que siempre ha vivido, cantando lo mismo que siempre ha cantado. Él nunca se ha convertido, él nunca ha permitido que el Espíritu de Dios entre para cambiar su personalidad. Cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida, tú cambias. La personalidad es la primera cosa que nosotros tenemos, pero es lo primero que el Señor quiere derribar. Si a Dios no le sirve tu personalidad ni la mía, dice, no sé, esa persona es sumamente importante y por eso creemos que el Señor tiene y necesita. El Señor necesita urgente que los candidatos a la república se conviertan. El Señor necesita urgente políticos. El Señor necesita urgente médicos. Necesita urgente abogados. El Señor necesita urgente, no sé qué, cantantes, gente de allá de la estratosfera que estén en otro nivel, porque el Señor tiene que darse a conocer a través de ellos. Mentira. Dios se da a conocer a través de hombres que no tienen ninguna revelancia en el mundo, pero los hace extraordinarios. De hombres que no tienen nada de sabiduría, pero los hace todos sabios. Señor. O sea, no hay búsqueda divina para encontrar superhombres. Porque algunos quieren decir, no, se convirtió Yuri. Se convirtió. ¿A quién más? ¿Quién más se convirtió? Ayúdenme ustedes. ¿A quién he escuchado por ahí que se convirtió? Tatiana. Se convirtió Juan Luis Guerra. Cuando el merengue y la salsa le sigue dando. Daddy Yankee. Esa gente nunca se ha convertido. Siguen en su esfera, siguen en su personalidad. No porque de repente en una canción le pongan Jesús. No porque de repente en una entrevista digan ahora soy cristiano, soy cristiana, cuando en realidad siguen viviendo bajo su propia personalidad. Si vemos en la Biblia, Dios no le aguantó a los discípulos que usaran su personalidad y les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Entonces Él no llama a super hombres ni a super mujeres. Él requiere gente como tú y yo, de esos que el mundo desprecia. Ahora nos vemos re bien, pues. Ahora que están encachados. Bueno, no yo, pero ustedes se ven bien. Entonces, ¿qué bien? ¿A dónde habrán llegado esto? ¿De qué país? Y no saben que salimos de allá de la piojera. Estábamos perdidos. Ahora con terno y corbata, pero nos hubieran visto con la chalupa esas de neumático. Hoy hablamos refinado, pero cuando llegamos, pura cuarta. Nuestro lenguaje era de allá, de la feria. Amén. Y Dios nos fue cambiando, Dios nos fue transformando.
porque tiene que ser su personalidad en nosotros. No quiero ofender a nadie, no quiero que se ofenda con lo que digo. Estoy diciendo que cuando usted viene a Cristo, Él comienza a cambiar toda su vida, todo su lenguaje, toda su dicción, todos sus pensamientos, todo lo que usted tiene en su vida. Dios hace el cambio. Señor. Aleluya. Entonces Dios busca gente ordinaria de la vida para hacer cosas extraordinarias. Ahí es donde Él manifiesta su poder. Cuando le dicen, ese borrachito, muévalo de ahí que está molestando a la entrada. Viene, llama a un evangélico, le predican, se convierte, se cambió, terneado, predicando la palabra de Dios, trabajando, siendo un hombre de bien. Ni el ARDA, ni la sociedad, ni la municipalidad, ni nadie pudo hacer nada por ese hombre. Pero ahí llegó la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y lo cambió. Aleluya. Dios llama a esas personas y las hace personalidades. Amén. Les da poder. Esa es la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Esa es la manera de Dios. Él no llama a grandes hombres talentosos para que cuando la obra es hecha les miremos y digamos qué grandes hombres. No, Dios no hace eso. Dios no necesita convertir a la Whitney Houston para tener una voz excelente en la iglesia. Ella se salió de la iglesia. Cuando Dios la llamó a ella y la tocó, esa mujer servía a Dios, y cuando creyó que su talento era de ella, se perdió, porque la carne lo lleva a eso. Y podría hablarte de un montón de cantantes más que nacieron en la misma iglesia. Hasta Elvis Presley nació en la iglesia evangélica. Pero cuando la carne gobierna, entonces significa que ya no hay dirección. O sea, te estoy diciendo que tú puedes desviarte a tal extremo que puedas perder tu alma. Por eso necesitas el Espíritu Santo para que guíe tu vida y te lleve a la voluntad del Señor. Amén. Voy terminando, hermano. Dame un minuto, 2, 3, 4, 5. Entonces, ser revestido significa que vas a ser cubierto por el Señor. Toda clase de poder viene del Espíritu Santo de Dios. Quiere poner énfasis en esta verdad. Esa es la realidad. Quiere que nosotros entendamos que Él nos da poder. ¿Hay alabanzas que cantamos nosotros que hablan del poder? ¿Hay alguna por ahí? Sí, igual poder. ¿Hay otra más? ¿Cuál otra más? No, pero ya. No, desde que recibimos poder. Hay una que se me vino a la mente y se me fue. No sé dónde, debe estar por ahí dando vuelta. Se me pasó, ya se me pasó. Ya. Entonces, el énfasis que el Señor quiere dar al poder que hemos recibido. Tú tienes autoridad, tú tienes poder de Dios. Debes usarlo, debes pedirle al Señor: Señor, cámbiame cada día más. Señor, yo quiero llegar a la imagen tuya. Yo quiero llegar, Señor, a la estatura de un varón perfecto. Yo quiero que cambies mi lenguaje, cambies mi mente, cambies mi corazón, cambies mi ser, cambies mi vida, cambies mi carácter, cambies todo, Señor, porque nada de esto te sirve a ti. Tú puedes hacer algo grande en mi vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es creer en Dios, tener fe para recibir el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida, cuando está en nosotros, entonces allí es cuando Dios comienza a cambiar toda nuestra vida. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es poder moral. Tú no puedes ser inmoral si tienes el Espíritu Santo. La Biblia dice que no se puede vertir agua dulce y agua amarga de la misma llave. Aunque hoy día la sociedad nos ha llevado a pensar que sí se puede, porque tú abres una llave en la casa y tienes una sola manilla y un solo pituto ahí, y abres para allá fría, para allá caliente. Y dice: ay, se puede entibiar, mire. Y los evangélicos hoy día creemos que sí podemos vivir tibios, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Mejor fueres frío o caliente. Ese es el objeto. ¿Qué vas a hacer? ¿Frío o caliente? ¿Qué vas a hacer? Ni te decides, hermano. Porque dice: tibio, te vomito de mi boca. O sea, Dios no quiere gente así, quiere gente decidida.
Si tú te vas a poner en las manos del Señor, estás consciente que Él va a cambiar toda tu vida, que Él va a cambiar todo tu corazón, todo tu ser. Él va a hacer algo extraordinario. Entonces usted tiene que cambiar. Entonces el Espíritu Santo tiene poder moral. Pues no está en el hombre el vivir bien. No está en el corazón del hombre el vivir bien. La inclinación de la naturaleza humana va siempre hacia el mal. Y eso es una verdad. Siempre fuera de Dios el hombre vive hacia el mal. Su corazón está declinado al mal. Usted no tiene que enseñarle a un niño. Usted nunca le va a enseñar a un niño. Escúcheme bien lo que le voy a enseñar aquí. Usted nunca le va a enseñar a un niño a mentir. Nunca le va a enseñar a mentir a un niño. ¿Me está escuchando? Él va a hacer eso innatamente. ¿Se fija? Usted nunca le va a enseñar a robar a un niño. El niño lo va a hacer. Es innato. Porque el corazón del hombre siempre está declinado al mal. Todas las cosas malas el hombre lo hace por naturaleza. Y la pregunta es, ¿por qué hiciste eso? Por su naturaleza lo hizo. Nunca usted va a tener que enseñarle a mentir. Mira, hijo, así se miente. Mira, hijo, así se roba. ¿Qué más podríamos enseñarle? No vamos a enseñarle eso. Ellos lo tienen en su vida. Cada ser humano viene con eso porque está declinado hacia el mal. Tú tienes que disciplinarlo y tú tienes que enseñarle para que en la vida ese muchacho y ese niño pueda cambiar y pueda dejar de hacer esas cosas. El hombre cayó y descompuso totalmente lo que Dios había planificado para él. Entró lo depravado, entró el pecado, entró todo aquello. Todo acerca de él se cambió. Sus conciencias, sus afectos, todo en él se descompuso, se destrozó totalmente. Pero con la venida del Espíritu Santo viene para restaurar lo que Dios creó. Viene para restaurar lo que Dios creó. Por eso es que cuando el Espíritu Santo te llena, te cambia, te transforma, restaura. Cuando tú tienes una mente depravada, Él cambia tu mentalidad. Cuando tú quieres robar constantemente, Él cambia tu mentalidad. Cuando tú eres un mentiroso de primera, Él cambia tu mentalidad. Porque el Espíritu Santo viene a restaurar lo que Dios creó. Amén. Entonces el Espíritu Santo es poder moral y al mismo tiempo es poder físico. Enseño esto y terminamos. Poder físico para continuar siendo y haciendo la obra de Dios. Usted es la obra de Dios y va a hacer la obra de Dios. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo es físico también. Es la personalidad que tiene ese hombre. No hay calidad más alta de hombre en ninguna parte que a través del Espíritu. Él puede ser producido en cualquier parte por el Espíritu Santo. O sea, cuando usted tiene el Espíritu de Dios, en cualquier lugar usted va a tener ese poder. Aquí dejo de lado a mucha gente que piensa que solo en la iglesia está el poder de Dios. Hay gente que cree que solo en la iglesia está el poder de Dios. Por eso los veo hoy día a los evangélicos santos en la iglesia, pecadores en la calle. Ángeles en la iglesia, demonios en la calle. No le digo a usted, justo no vinieron hoy día los hermanos. Pero el punto es ese. ¿Por qué? Porque piensan que solo en la iglesia se puede vivir para Dios. Y no es así. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, el Espíritu de poder, Él aviva la mente del hombre. Purifica el corazón, fortalece al hombre entero. El poder pertenece a Dios. O sea, es un poder físico que transforma, que cambia absolutamente todo lo que el hombre tiene. Él hace que toda gracia abunde para nosotros, abunde para nuestra vida, para que teniendo todo lo suficiente, dicen todas las cosas, podamos abundar en toda buena obra. Eso dice la Escritura, la palabra de Dios. Entonces, Él no aceptará ninguna excusa de ti o de mí. Dios no va a aceptar excusas. Él va a hacer contigo y conmigo lo que hizo con el hombre que tenía un talento. ¿Te acuerdas tú de esa historia? Ese hombre que había recibido un talento. Uno había recibido 5, los multiplicó, otros 5. El que recibió 2 multiplicó, otros 2. Y el que recibió 1 lo escondió. Dios no fue condescendiente con ese hombre.
Ese que recibió un talento y no recibió nada, le quitó el talento y lo lanzó a la oscuridad. Eso dice la Escritura. O sea, Dios no acepta excusas. Dios nos ha dado el espíritu de poder, de amor, un poder para hacer y desear. Todo esto está dentro de nosotros. Todo esto es porque está en nosotros. Todas las cosas pueden ser posibles cuando entendemos que el Espíritu de Dios está en nuestra vida. A veces cantamos, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Y mira, los evangélicos la cantan nomás. La cantan. Porque algunos la lloriquean. En el sentido de que sufren porque no hayan qué hacer, están desesperados. Y un evangélico deprimido es como estar endemoniado. Disculpa lo que te digo, que es fuerte. Tú no puedes estar deprimido, tienes un poder dentro de ti. Ese poder se mueve y ¡fua! La depresión se va y se va, pero kilómetros de distancia. ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas cuando el profeta Elías, no es que se hubiera deprimido, estaba asustado, que era diferente? Pero bueno, algunos le llaman la depresión de Elías. Bueno, le da lo mismo. El punto es que estaba asustado y no quería nada. Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres, Señor. Y así hay algunos evangélicos. Se sientan debajo del enebro y se echan a morir. No quiero comer, no tengo apetito, no tengo ganas, no quiero nada, me quiero morir. Voy a morir, cómprame la urna, cómprame el nicho, me quiero morir, mátame, Señor. Y el Señor llega ahí, le manda un ángel, lo toca y dice, levántate y come. Le dio comidita, comió un poquito y el perezoso volvió a dormirse otra vez. Viene el ángel otra vez y le dice, ahora llama fuertecito, levántate y come, porque el largo camino te resta. Eso es lo que Dios nos dice. No vengáis con excusas aquí. Yo ya te di lo que necesitas, ahora manos a la obra, muchacho. Hay que ponerle empeño. Entonces el poder de Dios está en nosotros. Todas las cosas son posibles para aquellos quienes tienen el poder. Entonces la necesidad suprema del hombre y el don culminante de Dios es el poder del Espíritu Santo. El poder para conquistar, el poder para lograr, el poder para alcanzar. O sea, el Espíritu de Dios es el espíritu de poder. ¿Cuántos quieren conquistar cosas, alcanzar cosas? Cosechar cosas de parte de Dios en el sentido espiritual. Poder alcanzar ciertas cosas que están en su corazón con el poder de Dios. Dios lo puede hacer posible. Pero si nosotros entendemos lo que tenemos dentro de nuestra vida, el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora mi pregunta al cerrar este mensaje, ¿cuántos tienen este Espíritu Santo? No hay ni una mano levantada, hermano. No veo a nadie. No veo a nadie. Nadie lo tiene aquí, no lo tiene. Nadie lo tiene. Nadie vino con el Espíritu Santo. ¿Dónde lo dejaste colgado? ¿Dónde el altar? Allá en la casa. No, hermano querido, el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando Él nos llena, toda nuestra vida cambia. Es diferente. Somos diferentes. Aleluya. Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor. El tiempo se nos ha ido. Qué tremendo. Cómo pasa la hora, Dios mío. Cómo pasa la hora. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, estamos ante tu presencia. Te damos gracias a ti, Señor, por esta enseñanza, esta administración. Gracias por tus hijos, Señor, que han oído, han escuchado esta palabra. Bendíceles, prospérales maravillosamente, Señor, que tu bendición les alcance en una forma especial, en una forma gloriosa. Bendice sus vidas, Señor, hogares, familias. Trata con ellos y hazles ver y hazles sentir, Señor, de tu presencia. Tu espíritu está en ellos y tú quieres bendecirles y usarles para tu gloria. Señor, gracias por la instrucción que nos das en esta hora. En el nombre de Jesús, sea tu bendición sobre nosotros para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor.